Estudiantes, muy buenas tardes. Comenzamos esta sesión de virtual pues para hablar un poco sobre la parte de MEVAC, o evacuación médica, que es una parte de la tarea que tienen que realizar esta semana. Entonces, básicamente, pensé que la plataforma había dado un documento, yo creo que dejaron las anteriores plataformas de documentación sobre la parte de MEVAC, pero creo que no quedó. De todas maneras, esta que les estoy compartiendo es pues como tal, pues un documento de SURA donde hablan cómo hacer la parte de la evacuación médica. Básicamente, entonces nos relaciona la parte del hotel, un evento hotel, accidente de trabajo o enfermedad laboral, y donde dice, por ejemplo, acá se presenta el evento, un accidente de trabajo, como pues obviamente se correlaciona o se puede relacionar en particular entre la empresa y las mismas reglas laborales correspondientes para poder hacer la evacuación médica de esa persona. Recuerden que hay hay una obligación en el Código Sustantivo del Trabajo que es de brindar los primeros auxilios a un trabajador accidentado. Eso le corresponde a la empresa, al empleador. ¿Listo? En el Código Sustantivo del Trabajo está. Dentro de las obligaciones del empleador u obligaciones del patrono, porque en el Código Sustantivo del Trabajo aún se utiliza la palabra patrono. Entonces, cuando ustedes revisan allí las obligaciones del patrono, está precisamente esa de brindar los primeros auxilios en caso de un accidente o en caso de un evento. En este sentido, pues obviamente al hablar de plan de emergencias, no, pues no nos referimos exclusivamente a un accidente de trabajo, sino al caso de tener pues, un suceso de grandes magnitudes. Yo les hablaba la vez pasada que realmente lo único que separa lo que es un peligro a una amenaza es en el sentido de que la amenaza va mucho más global, es decir, a una mayor proporción de la población de la empresa, mientras que un peligro va pues a una pequeña población, a un área, a un servicio, a un cargo, a una actividad, a un proceso. La amenaza sí se supone que podría generar unas repercusiones a un 90, un 100% del total de la población que está laborando allí en esa empresa. Entonces, de todas maneras, hay que brindar esos primeros auxilios a las personas que ya obviamente eh, quedan inmersas dentro de la materialización de la amenaza y en caso de presentarse, pues, obviamente que hay que prestar esos primeros auxilios, es una obligación del empleado. ¿Cómo prestar esos primeros auxilios? Bueno, una cosa es prestar los primeros auxilios, otra cosa es la evacuación médica al personal que lo requiera. No todo el mundo tendrá o requerirá una evacuación médica, pero otros sí lo requerirán. La evacuación médica va enfocada es precisamente cómo la empresa va a efectuar ese traslado del paciente dentro de unas condiciones sanitarias adecuadas y que precisamente lo que busquen es preservar la salud de la persona, teniendo en cuenta que la vida es un derecho fundamental de la Constitución Política de Colombia. Entonces es trasladar de manera sanitaria correcta para obviamente preservar la salud de esa persona, en el entendido obviamente que pues que nos compete como tal, eh, pues eh, generar mecanismos o herramientas para preservar la salud de los trabajadores. Entonces, ¿cómo realizar esa evacuación médica? Pues aquí, por ejemplo, está la página de Sura. Sura brinda esa opción, por ejemplo, para que se puedan articular la empresa con el Ministerio de Regulación Laborales y puedan hacer esos enlaces. Brindar en la parte asistencial, brindar en la parte operativa y sobre todo en el traslado aéreo y terrestre que se requiere para los pacientes. Por ejemplo, acá dice que en la parte asistencial, Sura presta, por ejemplo, el médico laboral, hay una dirección médica en Sura para mirar qué se requiere en sí, y dicen acá, por ejemplo, ustedes ven acá definición pertinencia médica. Entonces acá el médico de Sura, el médico laboral es que define si se requiere o no se requiere trasladar el paciente o si se puede atender allí in situ. Y ya en la parte operativa, entonces digamos que se define el tipo de aeronave de acuerdo a la ubicación de la empresa, de acuerdo a las facilidades de acceso del lugar, ¿listo? Eh, y obviamente aquí también una serie de permisos aeronáuticos, ¿listo? Entonces, lo mismo, hay empresas que adquieren ambulancias propias. La Corporación Universitaria Minuto de Dios, Vicerrectoría Bogotá Sur, creo que para este año iban a adquirir una o dos ambulancias precisamente pues para hacer esa parte de evacuación médica en caso de que se presentase el siniestro como tal. No sé si al final las habrán adquirido, pero tengo conocimiento, tenía conocimiento de que la pretendían adquirir. Entonces,
pues eso no es obligatorio que ir a ambulancia, obviamente, para las empresas, lo que les digo, pero sí es mostrar cómo se haría ese traslado de los pacientes. Entonces, obviamente, pues allí es las ARLs pueden dar esa articulación para destinar esos transportes de las ARLs para que las personas o las empresas puedan allí transportar al personal que está como tal afectado. Entonces acá la empresa obviamente es la que debe mirar esa parte logística, ¿cierto? Y el médico, obviamente, el ARL, Sur en este caso, coordina, pues obviamente, en qué instituciones prestadoras de salud, es decir, en qué IPS pueden atender al paciente como tal. Obviamente, IPS que sean adscritas en este caso a la ARL Sur. Aquí observamos, por ejemplo, cómo es el traslado. Se haría, por ejemplo, en aeronave hasta la ciudad de Bogotá. Y allí, obviamente, pues se haría el traslado, ustedes lo ven acá, un traslado ya a la IPS como tal. Dependiendo si está el lado aéreo, después se va ya por vía, ya cuando llega a Bogotá, en una ambulancia médica, obviamente, la llevarían hasta, o llevarían al paciente hasta la IPS. Entonces, esto es lo que deben realizar en esta semana. Uno de los componentes que deben realizar esta semana es cómo realizarían la evacuación médica en sus empresas. Se pueden colocar si contratarían o comprarían ambulancias propias, cuántas ambulancias o si, cómo sería el enlace o la coordinación con la ARL. Obviamente, pues tienen que entablar conversaciones con la ARL, mirar cómo se puede hacer ese tipo u otras opciones hay, en eso el decreto, digamos que 1072, ustedes saben que ha dejado como una de las viables es que se puedan agremiar o hacer, digamos que, asociarse con otras empresas de la misma actividad económica o ubicadas en conjuntos empresariales o en conjuntos industriales o en zonas francas. Es mirar precisamente, yo estoy ubicado en una zona franca, cómo me asocio, me articulo con otras empresas y entre todos compramos, por ejemplo, una o dos ambulancias. Eso también se podría mirar y eso también se podría, digamos, que definir ahí. Entonces, eso es lo que espero ver en el trabajo. Esa pequeña diapositiva la pueden tomar, pueden tomar esta diapositiva que les estoy mostrando como bosqueo para que puedan ustedes organizar en su empresa eso. Por ejemplo, cuál es el enlace asistencial entre la ARL y la empresa de ustedes, quién tomaría ese enlace, ¿listo? En la parte operativa, definir qué tipo de transporte requieren, ¿listo? Ustedes están ubicados acá, ¿cuánto requerirían, por ejemplo, una ambulancia? Eh, una ambulancia básica, una ambulancia especializada, lo tendrían que mirar. Si están ubicados, por ejemplo, o tienen centros de trabajo en el exterior de Bogotá o en las afueras de Bogotá, mirar de pronto traslados aéreos. Entonces, un helicóptero, un avión, mirar ese tipo de cuestiones, una avioneta, ¿listo? Entonces, o una nave, eso lo plantean ahí, depende de lo que les digo, la cantidad de trabajadores que tengan la empresa, dependiendo de la capacidad económica, obviamente, que tenga la empresa y dependiendo de las condiciones geográficas donde se encuentren. Ahora, aclaro, no es obligación que compren ambulancias las empresas, eso lo quiero dejar muy en claro para que no se tome a mal. Lo que quiero decir es que hay una obligación del patrono, de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, de brindar los primeros auxilios, de prestar los primeros auxilios en caso de siniestro. Esa sí es una obligación, ¿listo? Entonces, obviamente, lo que les digo, aquí como nos hablamos de que una amenaza es a grandes magnitudes, no estamos hablando de que afecte la vida a un solo trabajador, sino que puede afectar la vida de 10, 20 trabajadores. Yo tengo que darle los primeros auxilios a ellos, ¿ok? Porque precisamente el Código Sustantivo del Trabajo no dice brindar los primeros auxilios en caso de un siniestro a una sola persona, no, dice en caso de un siniestro. Entonces ahí hablamos de que pueden presentarse precisamente 5, 10, 20 siniestros en ese mismo momento que se me sería una amenaza materializada y que obviamente hay que brindar esos auxilios. ¿Y yo qué haría con esos trabajadores que están afectados? Entonces hay una obligación de brindar esos auxilios. ¿Listo? ¿Hasta dónde va esa obligación? Pues digamos que el Código Social del Trabajo no es claro. No dice, brinde los auxilios hasta que la persona tenga total conocimiento o total coherencia de lo que hace o que ya esté afuera del hospital. No, dice los auxilios. Digamos que lo que no podría incluir de los auxilios es que esté fuera de peligro, aún esté hospitalizado, por ejemplo, pero que uno diga, ya salió de UCI, por ejemplo, podría decirse que ya ahí terminaría de pronto la responsabilidad del empleador, pero ahí no es claro de todas maneras el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, eso lo dejo ahí, esa positiva, para que ustedes lo tomen
puedan realizar esa tarea respectiva para esta semana. Por otro lado, pues les quería mostrar acá eh, la parte pues de alarma como tal, estados de alerta, rutas de evacuación y simulacro. Entonces digamos que estos son para la parte de las alarmas, los tiempos, precisamente cómo avisar, que obviamente en qué momento avisar que se debe alistar y en qué momento avisar que debe comenzar como tal la evacuación, una evacuación efectiva. Digamos que acá contemplo esas diapositivas. En esta primera diapositiva hablamos de tres tipos de alarmas, de acuerdo a colores como tal. Una alerta verde que indica que el posible suceso de una emergencia, pero el personal continúa laborando de manera normal. ¿Listo? Alerta amarilla, ya hay un alistamiento, ¿listo? La persona ya sabe que posiblemente deba empezar a evacuar. ¿Listo? En contados segundos, en contados minutos, debe empezar a evacuar, la persona ya está lista, es decir, debe estar guardando la documentación, debe estar apagando equipos, ese tipo de alistar, ¿listo? Y obviamente las brigadas también se comienzan a alistar para el proceso de evacuación como tal. Y la alerta roja como tal es donde indica que ya inicia el proceso de evacuación. Entonces acá dice, una vez se establece la demanda asistencial a raíz de la emergencia, actúa la brigada de emergencia y se establece contacto con los grupos públicos de emergencia. Los grupos públicos de emergencia son las entidades de gestión del riesgo, CONALSAR, Defensa Civil, el Consejo Municipal, el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, o el Consejo Departamental, ¿listo? Entonces, acá hay una nota, una aclaración. La alerta roja puede ir precedida, es decir, puede que se presente primero la verde, en ese orden, verde, amarilla y luego roja, como puede que se inicie una vez la alerta roja, si es un evento que salió ya de manera inminente, de manera inmediata, y que empezó a presentarse a grandes magnitudes. Entonces, en ese caso se establece una vez alerta roja y se procede una vez todo el mundo a las alarmas. Entonces, aquí, por ejemplo, nos hablan de que en donde yo debo activar alarmas cuando se detecta un incendio en un lugar, cuando se ve la presencia de humo. Acá estamos hablando de detectores iónicos, por ejemplo, detectores de calor, cuando se presenten daños graves en las instalaciones, de pronto que pueden proceder a un posible colapso, y cuando se descubra o se sospeche la presencia de artefactos explosivos. Digamos que en esos casos digamos, es lo que se sugiere más en primera instancia de colocar una alarma como tal. Los instrumentos que pueden utilizarse para las alarmas, bueno, digamos que acá estamos hablando de una alarma sonora, digamos, alarmas visuales también, porque uno tiene que pensar también en el personal que tiene condición de discapacidad o algún tipo de condición especial. ¿Ok? Entonces, aquellas personas que de pronto tienen un problema o una patología o una situación de discapacidad que son sordomudas, por ejemplo, hay que pensar para ellos qué tipo de alarma yo podría colocarles. Una alarma visual, por ejemplo, ¿listo? O una alarma por señas. Entonces, no siempre las alarmas sonoras son las que deben prevalecer en un lugar de trabajo. Yo tengo que observar precisamente la población que yo manejo, si es una empresa privada, si no tengo atención al público, o si en una empresa privada no tengo atención al público, por ejemplo, no es un hospital, no es una clínica. Entonces, si yo sé que mi personal, no tengo ni personal flotante, ni tengo personal en esas situaciones de condiciones especiales, pues puedo proceder a una alarma sonora. No obstante, también hay que tener en cuenta lo siguiente: aquellas áreas o servicios en las empresas donde se presentan exposición a niveles de ruido altos, pues allí se puede confundir la alarma sonora. ¿Listo? Entonces la persona, por el ruido de las máquinas, son decibeles muy altos, el ruido hace que la alarma, el sonido de la alarma se pierda, se confunda y la persona no se da cuenta que tiene que empezar, pues, tiene que empezar a listar una ocasión. Entonces, para también esas áreas se puede utilizar señales, alarmas visuales, alarmas por señas, manejo con videos grandes, tableros de control grandes en las empresas, en esas áreas, ¿listo? Eh, Eso por eso lo que yo les decía a ustedes, las alarmas no siempre son las mismas y obviamente yo tengo que tener en cuenta el tipo de amenaza y el tipo de la población en la cual está involucrada.
Tengo personal flotante con más B. Si tengo personal flotante, por ejemplo, que trata en un hospital, yo tengo que tener en cuenta que me va a llegar cualquier persona con situación de discapacidad. Entonces a eso le tengo que llevar o llegar con el plan de emergencias que las alarmas me lleguen al total de la población. Acá la codificación de la alarma, de acuerdo pues a las alertas. Entonces, por ejemplo, la alarma o la alerta verde, que simplemente es preaviso que se da de que se está presentando de que hay una posible materialización de la amenaza y es un sonido continuo de la alarma, un pito único. Luego viene la parte amarilla, la alerta amarilla, que es un pito intermitente, duración sonora hasta 2 segundos con intervalos iniciosos de 2 segundos. Ahí es donde comienza la obligación a alistarse, lo mismo que el personal que está allí en esa institución, en esa edificación. Y la alerta roja es un sonido pito continuo que indica el inicio de la evacuación total de todo el personal. Claro, ¿no? Esta parte de esta alerta roja es un continuo, es decir, no para. La alarma continúa sonando y no va a parar. Eso es para que se diferencie de la alarma de la alerta verde, que sí es un sonido continuo, pero hasta 5 segundos. En la alarma de la alerta roja no para. Sonido continuo y no para. Las rutas. Entonces, las rutas de evacuación obviamente deben identificarse en un plano de las instalaciones, ¿cierto? Y también se identificar botiquines, camillas, por ejemplo, y extintores. Asimismo, también los gabinetes contra incendio. Se deben ubicar lo mismo las redes. Si hay redes contra incendio, se debe ubicar también dónde están ubicados los sprinkles, por ejemplo, o los rociadores y los tanques pertinentes, que obviamente capturan o tienen como agua contra. Las rutas deben ser rutas seguras y rutas cortas. Eso tendrá que ir de la mano con la carga de ocupación. Entonces, la carga de ocupación, como lo veremos después en el siguiente estado, tiene que ver con el número de personas que están sobre un lugar estipulado y sobre la carga máxima de peso que puede soportar una edificación o una instalación como tal. Digámonos, o llamemos instalaciones o llamemos eh, sitios específicos como salones, bodegas, colegios, teatros. Cada uno tiene una carga máxima de personas que pueden soportar y esa carga máxima de personas, para uno poder saber con la carga de ocupación, tenemos que relacionarla con el número, primero con el número que, si ya es una edificación que está trabajando en este momento, con el número total de trabajadores. Si es una edificación que se proyecta, que se va a terminar de construir, y se plantea un número específico de personas, pues ha proyectado cuántas personas van a trabajar ahí. Precisamente una de las cosas que tienen que hacer los ingenieros calculistas y arquitectos es para saber el peso que debe soportar las placas de concreto, es saber cuánto va a ser la carga máxima o carga de ocupación. Si yo planteo que en una área de 50 metros por 20 metros voy a tener a 300 personas, pues la placa de concreto deberá ser supremamente fortalecida, resistente, más o menos de unos 5.000 a unos 10.000 PSI, para que precisamente me puedan soportar todo el total de las personas que yo planteo colocar allí. Entonces, las rutas van en ese mismo sentido. Yo tengo que mirar rutas que la superficie sea una superficie resistente. Si tengo una evacuación de 5 personas, por ejemplo, por segundo, que estamos hablando de un flujo grande, yo no los puedo colocar, por ejemplo, sobre un piso de madera débil. Si un soporte, por ejemplo, si está el piso de madera, pero abajo no hay una placa, no lo debería utilizar como una ruta de vacación. Posiblemente el piso se me pueda romper, la madera se me pueda agrietar, lo que voy a aumentar más la amenaza, la emergencia como tal. Entonces, yo tengo que mirar ese tipo de cuestiones. Aquí está la parte de la coordinación de la evacuación, ¿listo? Eh, que va de la mano con lo que ustedes realizaron la semana pasada, que eran los procedimientos operativos normalizados y la conformación de las brigadas. Entonces, digamos acá, ¿quién debe coordinar una evacuación? Ya sea el jefe de la brigada o el coordinador de las brigadas, dependiendo del tipo de la institución, dependiendo de la organización. Hay que verificar estado de las vías, estado del sistema de iluminación, clarísimo, y sobre todo material reflectivo en ese sentido, y estado del sistema telefónico y red de comunicación. Vamos a explicar ya la próxima clase lo que son la parte de los procesos de evacuación, o todo lo que son los tiempos para terminar el tiempo de evacuación total como tal. Eso lo explicaríamos el otro sábado.
Entonces no me queda más sino brindarles una excelente tarde y muchas gracias por la atención prestada. Que tengan todos una muy buena tarde.